Hola, somos estudiantes de la Universidad Nacional del Centro del Perú de la carrera profesional de Ingeniería Civil. En este video vamos a mostrarles algunos ensayos que se pueden realizar con las unidades de albañilería. Nos encontramos en la construcción de una pequeña vivienda. En este caso, el sistema constructivo que está eligiendo esta vivienda es el de albañilería confinada. La albañilería confinada principalmente está compuesta por muros. El muro es el que va a trabajar a nivel estructural en este sistema. Una albañilería confinada está constituida por el muro y también el confinamiento tanto de columnas del lado derecho e izquierdo, el confinamiento en la parte inferior, que es el sobrecimiento y el cimiento, y en la parte superior, como se puede observar, que se está vaciando una viga solera o una viga chata para este sistema. Como lo vuelvo a repetir, el alma de este sistema constructivo es el muro. Ahora vamos a dar a conocer la importancia de lo que es de los ensayos de las unidades de albañilería confinada, ya que, como nosotros muy bien sabemos, estos van a estar dentro de los muros, quienes van a ser el alma prácticamente de toda una edificación, en este caso de lo que es albañilería confinada, ya que estas se van a encargarse de transmitir las cargas verticales como también de manera horizontales que se va a evidenciarse en una vivienda debido a distintas situaciones. El objetivo principal de este video es determinar mediante ensayos la influencia de las propiedades físicas como la variación dimensional y el alabeo, también propiedades mecánicas como la resistencia a la compresión en unidades de albañilería para un sistema de albañilería confinado. Para los ensayos que se realizará en el presente video, tales como dimensional, de succión o de humedad, se utilizará el ladrillo pirámide de 18 huecos extraído de este bloque de construcción. Mi nombre es Mireya Ríos Mendoza y vamos a iniciar con el ensayo de variación dimensional. Tenemos que registrar cada unidad de albañilería para iniciar con los ensayos. La variabilidad dimensional se evalúa de modo individual para el largo, ancho y altura, debido a que no tienen las mismas dimensiones. Por lo tanto, ya que la posición del largo, ancho y altura en una edificación tipo confinada es diferente, la variación de sus medidas también serán diferentes. El estudio se realizará por separado para la norma E070 del Reglamento Nacional de Edificaciones, debido a que este nos especifica el porcentaje para la evaluación dimensional del ladrillo. También utilizaremos la norma técnica peruana 331.017, que esto nos da en especificaciones en milímetros. El ensayo se realizó con 10 unidades enteras por muestra. Se colocó la unidad en una mesa plana y se midió en milímetros las dimensiones, tomando en cuenta los puntos de cada arista que limitan en cada cara. Las dimensiones se tomaron como el promedio de las tres medidas: el largo, ancho y altura. Me presento, soy Antonio Licera Pizarro y vamos a presentar el ensayo de alabeo. Bueno, se procederá a hacer el ensayo de alabeo, la cual se siguió las normas técnicas 399.613 y la norma 331.17. Estas en unidad de albañilería. Esto se pondrá sobre una superficie de vidrio de acero o de vidrio para proceder a medir con una regla metálica y poder identificar si este es cóncavo o convexo. El procedimiento que se llega a dar en este tipo de ensayo: se pondrá el ladrillo pirámide sobre una superficie plana. Se elegirá dos aristas sobre una cara y esta se verá si es cóncava o convexa.
Todo esto será de forma milimétrica utilizando una regla metálica. Y con estos datos se guardará en un cuadro y se promediará después de todo. Cabe aclarar que la fecha máxima que debe haber tanto en la cóncava convexa no debe ser mayor a 4 milímetros, ya que este es un tipo de ladrillo tipo 4 y la norma indica que no debe pasar sobre ese límite. ¿Y por qué es importante que esta no exceda este límite? Ya que al haber una concavidad o un convexo que exceda esta, habrá mayor cantidad de mortero y esta debilitará la estructura que fue diseñada. Mi nombre es Jack Pinto Pérez y en esta parte del video explicaremos los ensayos de absorción, abrasión y succión. La humedad es el porcentaje de agua que presenta una unidad de albañilería en su estado natural con respecto al peso seco. Según la norma E070, el procedimiento se realiza de la siguiente manera. Se tienen que ensayar 5 unidades de albañilería. El primer paso es pesar cada unidad en su estado natural. A esto se le denomina peso natural. Después de este paso, se tiene que llevar estas unidades de albañilería al horno durante 24 horas, para de esta manera determinar el peso seco. Retiramos las unidades de albañilería del horno después de 24 horas y procedemos a dejarlas enfriar a temperatura ambiente durante 4 horas. De esta manera tenemos los datos necesarios para calcular la humedad natural de una unidad de albañilería. La succión es la medida de avidez de la unidad de albañilería. Asimismo, se podría considerar como la predisposición de quitarle agua al mortero. El ensayo de succión es bastante relevante para determinar de esta manera si el mortero y la unidad de albañilería tendrán una adherencia considerable o una adherencia débil. El procedimiento para realizar el ensayo de succión es el siguiente. Para este ensayo se requieren 5 unidades de albañilería, debido a que eso especifica la norma. Para poder determinar la succión en cada unidad de albañilería tenemos que tener los siguientes datos: el largo, ancho y espesor promedio de cada una de las unidades de albañilería, asimismo el peso inicial seco y el peso final más agua. Recordemos que tenemos algunos datos ya registrados en los ensayos anteriores, como el largo, ancho y espesor promedio y el peso inicial seco. Por lo tanto, solo nos faltaría determinar el peso final más agua. Se llena una bandeja de agua de tal manera que al momento de introducir la unidad de albañilería, esta esté cubierta por lo menos 3 milímetros en promedio. Este contacto con el agua fluido tiene que realizarse durante 1 minuto. De inmediatamente sacamos la unidad de albañilería, realizamos un secado superficial y procedemos a pesar esta muestra. Anotamos este valor en nuestro cuaderno de apuntes. Este procedimiento lo realizamos para las 5 unidades de albañilería. Con todos estos datos que apuntamos en nuestra libreta, podemos calcular la succión de cada unidad de albañilería y sacar un promedio general.
El ensayo de absorción está relacionado directamente con la propiedad de durabilidad de las unidades de albañilería. Si la unidad de albañilería tiene un alto índice de absorción, esto implicaría que ésta sea bastante porosa y por lo tanto se induce a que el material sea menos resistente al intemperismo. El procedimiento para calcular la absorción de una unidad de albañilería es el siguiente. Basándonos en la norma, tendremos que hacer el ensayo para 5 muestras de unidades de albañilería y los datos que necesitamos recolectar son el peso natural, el peso seco y el peso saturado. Recordemos que en los ensayos anteriores ya obtuvimos los datos del peso natural y el peso seco. Por lo tanto, nos faltaría determinar el peso saturado de una unidad de albañilería. Para obtener este dato, en cada espécimen se tiene que introducir la unidad de albañilería en agua durante 24 horas. Esta tiene que cubrir por completo a cada tipo de espécimen. Con los datos obtenidos podemos calcular la absorción de la unidad de albañilería para cada muestra. Y al finalizar se tiene que promediar estos valores y obtener un dato general. Mi nombre es Miller Anderson Osorio Bocanegra y en acá vamos a exponer el ensayo de la compresión de unidad de albañilería. La importancia de evaluar la resistencia a la compresión de ladrillos va más allá de un simple análisis superficial, ya que esta característica es fundamental en diversas aplicaciones de la construcción. Entre los factores críticos que resaltan en este contexto se encuentran la durabilidad, la seguridad y la capacidad de los ladrillos para soportar cargas a las que pueden verse sometidos a lo largo de su vida útil. Para llevar a cabo un ensayo de compresión de manera rigurosa, se siguen varios pasos meticulosos. En primer lugar, se selecciona una muestra representativa de ladrillos, típicamente compuesta por 5 unidades. Estos ladrillos se preparan minuciosamente al aplicarles una capa de mortero en ambas caras, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Este mortero, comúnmente denominado concreto diablo, se formula mediante una mezcla de yesos, cemento y agua, y se caracteriza por su propiedad de secarse en pocos minutos. Esta cualidad lo convierte en un material idóneo para este tipo de ensayos, ya que permite una fijación rápida y efectiva. Una vez que los ladrillos están debidamente preparados con el mortero, se procede a la siguiente etapa del ensayo. Se colocan placas de metal en las áreas de contacto de los ladrillos y se introducen en la máquina de compresión. A partir de este punto se aplica gradualmente una fuerza de compresión sobre los ladrillos mediante una máquina. La presión se incrementa de manera controlada hasta que finalmente se produce la rotura del material, en este caso de la muestra representativa. Cada uno de los ladrillos de la muestra se somete a este proceso de manera individual y repetida, garantizando que el ensayo se realice de manera consistente y proporcionando datos precisos sobre la resistencia a la compresión de ladrillos evaluados. Estos datos son esenciales para determinar su idoneidad en los proyectos de construcción y asegurar la integridad de las estructuras en las que se utilizarán. Mi nombre es Raúl Zapayanay Churichaki. Ahora vamos a realizar el ensayo de la compresión. El objetivo de dicho ensayo es determinar la resistencia a la compresión del material. Ya obtenido las muestras, se procedió a la colocación en la prensa de ensayo de la compresión. Para su colocación se utilizó planchas metálicas con la finalidad de que las muestras se encuentren en contacto con la prensa tanto inferiormente como superiormente. Posteriormente se inició con el encendido de la prensa, colocado en una carga cero inicialmente. Se procedió a generar carga manualmente con dicha prensa.
Durante este proceso, la muestra es sometida a una fuerza axial, producido por la prensa. Esto hasta que el espécimen falle. Para ello se utilizó cemento, yeso, agua y ladrillo. En primer lugar, se realizó una pasta con el cemento y el yeso, con la finalidad de realizar 3 muestras, las cuales constan de 3 pilas de 3 unidades de albañilería. Cabe mencionar también que se está utilizando ladrillo tipo 4. Finalizado ya la realización de las pilas de las muestras, se esperó a su secado a una temperatura ambiente. El resultado del ensayo de variación dimensional es el siguiente. En la presente tabla podemos observar los resultados obtenidos a través del ensayo de variación dimensional del ladrillo marca pirámide 18 huecos. Se ha tomado en consideración los 4 largos de ladrillo y hemos obtenido como variación dimensional de 1.45. En tanto al ancho hemos obtenido una variación dimensional de 1.13. Y finalmente en la altura, teniendo en consideración las cuatro alturas, se obtuvo una variación dimensional de 1.54. Estos se han medido en milímetros. Los resultados del ensayo de la BEO son estos. A continuación se presentará un cuadro donde se mostró todos los resultados sobre el ensayo de la BEO, regidos en la norma técnica peruana 399.603. Como se observa en el presente cuadro, se recopilaron los datos de los 10 ladrillos, tanto en la cara superior e inferior, mostrándonos una concavidad y una convexidad de 1 milímetro a máximo 3 milímetros. Este promedio que se sacó nos muestra un cóncavo de 1.7 milímetros y un convexo de 0.2 milímetros. Estas son mínimos debido a que son ladrillos industriales. Para los ensayos de absorción, humedad y succión, los resultados fueron los siguientes. En la siguiente tabla se puede observar los resultados que obtuvimos en el trabajo de gabinete para el ensayo de humedad y absorción. Los datos recolectados en laboratorio fueron el peso natural, el peso seco y el peso sumergido. A partir de estos datos podemos calcular la humedad natural y la absorción de cada unidad de albañilería. La fórmula para calcular la humedad natural de cada ladrillo es la siguiente: peso natural menos peso seco entre peso seco por 100 para hallar el porcentaje. Reemplazando los datos recolectados en laboratorio, en esta fórmula obtuvimos el valor de la humedad natural para cada unidad de albañilería, que se puede observar en la columna 5 de la tabla que se está presentando. Con estos datos podemos hallar el promedio de la humedad natural de las unidades de albañilería que hemos elegido, obteniendo 0.133% de humedad natural. La fórmula para calcular el porcentaje de absorción en las unidades de albañilería es la siguiente: peso saturado menos peso seco entre peso seco por 100 para obtener un porcentaje. Reemplazando los datos del laboratorio en esta fórmula, obtuvimos el porcentaje de absorción para las 5 muestras ensayadas en el laboratorio. En la columna 6 se puede observar el promedio de estas 5 muestras, obteniendo 10.24% de absorción en las unidades de albañilería. Comparamos este dato con la ficha técnica que nos proporciona la fábrica Pirámide y nos pudimos dar cuenta que este valor no varía demasiado, dado que la fábrica nos proporciona que su porcentaje de absorción de sus ladrillos varía entre 10 a 12%. Asimismo, la norma S070 nos dice que para la aceptación de una unidad de albañilería, la absorción en unidades de arcilla no debe ser mayor al 22%. Por lo tanto, el ladrillo está dentro de la norma. En la siguiente tabla podemos observar los resultados que hemos obtenido a partir
de los ensayos en laboratorio. Los datos que recolectamos en los ensayos de laboratorio fueron los siguientes: el largo y ancho promedio para las 5 muestras, el peso inicial seco y el peso final más agua para las 5 muestras ensayadas. Con estos datos podemos calcular la succión para cada unidad de albañilería ensayada. La fórmula para calcular la succión es la siguiente: 200 multiplicado por W, que viene a ser el aumento de peso después de haber puesto en contacto cada unidad de albañilería en agua, como se pudo observar en los ensayos. Todo esto lo dividimos entre el largo promedio multiplicado por el ancho promedio. Recordemos que la succión está normalizada en 200 centímetros cuadrados. La norma E070 nos especifica que las unidades para este parámetro, en este caso la succión, es de gramos sobre 200 centímetros cuadrados por minuto. Reemplazando los datos obtenidos en laboratorio en la fórmula descrita, obtenemos la succión para cada muestra de unidad de albañilería, como se puede observar en la tabla. El promedio final que se obtuvo para las 5 muestras ensayadas fue de 42.89 gramos sobre 200 centímetros cuadrados por minuto de succión para las unidades de albañilería. La norma E070 nos recomienda que la succión de las unidades de albañilería al momento de asentarlas debe estar comprendida entre 10 a 20 gramos sobre 200 centímetros cuadrados por minuto. Se podrá apreciar que en los resultados obtenidos para el ladrillo de marca Pirámide la succión fue de 42.89. No se encuentra dentro de la recomendación que nos proporciona esta norma. Se tendría que realizar algún artificio para lograr lo recomendado. La norma E070 nos dice que podríamos realizar un regado a las unidades de albañilería al momento de asentarlas. Este regado se tiene que hacer durante media hora y se realiza de 10 a 15 horas antes del asentado. Esto va a depender de las condiciones climatológicas donde se encuentre ubicada la obra. Los resultados a compresión del ensayo de las unidades de albañilería son los siguientes. A continuación se mostrará la siguiente tabla, en la cual daremos a conocer los datos obtenidos en el ensayo de compresión axial del ladrillo industrial de marca Pirámide. Para el ensayo realizado, nosotros utilizamos 5 tipos de ladrillo de la misma marca, obteniendo la carga máxima a la cual puede ser soportada, dando como finalización que la resistencia final del ladrillo va a ser de 168.96 kilogramos por centímetro cuadrado. Gracias a este valor nosotros podemos clasificar que este tipo de ladrillo va a ser de tipo 4, todo esto respaldado con la norma E070. Los resultados del ensayo de compresión son los siguientes. Dichos resultados se muestran en la siguiente tabla. Para cada pila se obtuvo su área respectiva con una carga máxima, como se puede observar, en una unidad de kilonewton. Luego se llevó a las unidades de kilogramo. Luego se procedió a hallar la resistencia de la compresión, el F'(m). Luego se halló la esbeltez, que es el cociente entre la altura y el espesor. Para dicho esbeltez se tiene un factor de corrección, que se encuentra en la norma E070, como se puede observar en la parte inferior. Mediante interpolación podemos conseguir el factor para cada resultado de nuestra esbeltez. Finalmente, la resistencia es el producto del factor de corrección y el F'(m). Luego se procedió a hallar el promedio y la desviación estándar y finalmente hallar la resistencia característica de la albañilería, que es la resta del promedio con la desviación estándar. En conclusión, dicha resistencia característica es de 68.77 kilogramos centímetro cuadrado. Evaluando los resultados que obtuvimos en los ensayos de variación dimensional, alabeo y resistencia a la compresión, podemos clasificar al ladrillo que estamos ensayando como ladrillo de tipo 4, puesto que los datos que obtuvimos están dentro de los parámetros que nos da la tabla 1 de la norma E070 para el ladrillo de tipo 4.